y que llega a 170.000 personas por redondear y a 70.000 personas por redondear. ¿Qué podríais decirles a las instituciones públicas desde el punto de vista de la persona que realmente está generando un espacio de debate y un espacio de opinión? Porque es lo que estáis haciendo a pesar de vuestra tremenda juventud y de no recibir ningún apoyo en este sentido. ¿Qué les podrías decir? Es una pregunta complicada. Yo creo que la clave de que lo que hacemos tenga éxito, entre comillas, está en que lo hacemos sobre todo por pasión, a lo que nos gusta y a compartirlo. No hay ningún otro objetivo detrás, Y yo creo que cuando haces algo con esa motivación se nota. Y también por el hecho de que somos gente joven dirigiéndonos a gente joven. Entonces, quizá desde las instituciones es como que se tiene más la visión de lo que debería ser y cómo deberían hacerse las cosas sin realmente preocuparte por cómo se mueve y lo que le interesa a la gente, en este caso joven, que es a la que pretendes llegar. Entonces nosotros tenemos esa facilidad que estamos en el mismo nivel. Me parece una reflexión muy madura. Hay que ir a las aulas y hay que ir a la calle. Me parece muy madura. Eduardo, ¿cuál es tu opinión? Bueno, mi opinión es que, por ejemplo, con la revista La Caja Nocturna y con la Asociación Cultural de Goyarte, para nosotros la literatura es una forma de vida. No podríamos vivir otra vida que no es esta. En ese sentido, también lo hacemos todo con mucha pasión, con mucha motivación. Y yo, por ejemplo, he organizado recitales poéticos donde he visto gente que lee un poema por primera vez, ¿no? Un manuscrito, y luego los he visto durante el tiempo y van editando pues, libros de poesía, los van invitando a otro tipo de actividades. Doy fe. Entonces uno lo disfruta porque uno ve procesos de personas que se han iniciado muy jóvenes en la literatura y ves que van surgiendo adelante, van creando, van escribiendo. Entonces eso es muy motivador, es muy estimulante, la verdad, para poder continuar y seguir en ese proceso. Pero como te digo, en resumen, es una forma de vida y bueno, si puede caer algún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas, siempre será bienvenido, pero sin esa ayuda o con la ayuda, pues seguiremos adelante porque no podríamos vivir otra vida que no sea esta, ¿no? Ese es un espíritu apasionado, la pasión es una forma superior del amor. Andrea, ¿cuál es tu opinión? Sí. Bueno, siguiendo la línea de mis compañeros con los que estoy bastante de acuerdo, yo creo que todavía lo que queda un poco es dar ese salto a las aulas, a las clases, a la gente joven que quizás en las clases de lengua, literatura, no puede encontrar esa chispa de pasión que quizás sí que hemos encontrado nosotros en los libros. Sí. Y creo que, por ejemplo, tanto Booktube, la revista, cualquiera de estas iniciativas serían bastante importantes y podrían marcar mucho la vida lectora de los jóvenes, que ellos o que quizás pues, les gusta leer pero no han encontrado su libro o no han conocido a alguien que diga, ostras, hay gente que también es como yo, que le apasiona esto. Yo creo que ese pequeño paso es el que le faltaría dar a las instituciones y decir, pues hay unos jóvenes o no tan jóvenes, de todas las edades que están en internet propiciando esto de forma pasional. Démosles entrada, yo creo que sería muy interesante. De hecho, muchos profesores han contactado conmigo para preguntarme si pueden utilizar mis vídeos en clase y yo, por supuesto, que los utilicen. Y creo que eso sería muy interesante.